Vamos a continuar con este tema, como lo hemos dicho. Este, Vamos a hablar de tres cuestiones aquí en cuanto a las cualidades que debe tener el evangelista, que es importante conocerlas. Hemos hablado de que debemos a dividir en cuanto a, primeramente, las cualidades personales, cualidades que el evangelista debe tener en lo personal, en su persona. Cualidades, en un segundo lugar, cualidades que debe tener el evangelista en cuanto a su trato con otros. Y en un tercer lugar, eh, vamos a hablar acerca de las cualidades que debe tener el evangelista en cuanto o respecto a la palabra de Dios, en cuanto a la verdad. ¿Sí? Entonces son tres cosas de las cuales nos van hablando uh, las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito. ¿Sí? Entonces ya habíamos visto una primera, que nada más la recuerdo porque creo que esta ocasión no tuvimos muchos, pero en un primer lugar estamos hablando de lo que dice primera Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Ahorita nada más nos estamos enfocando en lo personal. Y hablamos entonces en cuanto a la buena conciencia, ¿verdad? Aquí lo tengo resaltado en otro color, en donde el apóstol Pablo le pedía a Timoteo que militara, que realizara su trabajo, ¿verdad? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Y si nos enfocamos nada más en cuanto a la parte de la buena conciencia, ¿verdad? Lo de mantener la fe, ya lo veremos después. Eso va a tener que ver en cuanto a la verdad, en cuanto a la palabra de Dios, pero ahorita de manera personal, mantener la buena conciencia. Ponemos una brújula porque pudimos comprender eso, ¿verdad? En esa ocasión pasada que platicamos acerca de ese tema, que la buena conciencia nos va a servir como brújula, le debe servir como brújula al evangelista para poder conducirse en su vida, ¿sí? La buena conciencia. Entonces, ¿qué hablamos en cuanto a esto? Como lo vimos en Hechos 23:1 también, que el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando estaba delante del concilio, les dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y preguntamos esta cuestión, ¿verdad? ¿Cómo el apóstol Pablo, con las cosas que hizo, con las cosas que él admitía que había llegado a hacer, cómo decía él que él había vivido con buena conciencia? Y más delante del concilio, diciéndoselos a ellos: yo he vivido con buena conciencia hasta el día de hoy. Cuando tal vez muchos de nosotros, si hubiéramos hecho lo mismo que el apóstol Pablo en su pasado, diríamos: tal vez mi conciencia no está tranquila. Y yo en mi conciencia sé que he hecho muchas cosas malas. Pero él decía: yo con buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Primera de Pedro, capítulo 3, también lo leímos. Dice ahí el apóstol Pedro que ah, le decía él a los cristianos, ¿verdad?, que estaban ya en este tiempo de persecución, que no se amedrentaran, que no tuvieran miedo, sino que santificaran al Señor Dios en sus corazones. Les estaba diciendo que ellos iban a padecer por causa de la justicia y que ellos debían estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que había en ellos. Teniendo buena conciencia, dice el apóstol, teniendo buena conciencia, para que ellos van a murmurar de ustedes, van a decir que son delincuentes, que son malhechores, que ustedes son personas que se dedican aquí a promover cuestiones falsas, ¿verdad? Promueven ustedes como cristianos cuestiones que nada más alborotan a la gente, pero ustedes síganlo haciendo. Tengan buena conciencia de que eso que hacen es agradable delante de Dios, ¿sí? Aunque murmuren de ustedes como malhechores, que ellos sean avergonzados con su buena conducta en Cristo, ¿verdad? No tengan miedo a seguir haciendo lo que hacen para con Dios, ¿verdad? En este caso, sí queda más comprensible el tema de la buena conciencia, ¿verdad? Les dice: aunque los demás digan que está mal, si ustedes saben que eso está bien delante de Dios, ustedes tengan buena conciencia, ¿sí? No se queden con que es que estamos mal porque el gobierno no quiere que hagamos esto y nosotros aquí estamos. ¿Cómo nos dice el gobierno que está mal estarnos reuniendo aquí si no somos católicos? Y nosotros lo hacemos, estamos desobedeciendo y estamos mal. No, no, dice el apóstol Pedro: ustedes mantengan su buena conciencia. Sea lo que sea que digan de ustedes, si está bien delante de Dios, tengan buena conciencia. Y primera de Pedro 3:21, igualmente les decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Es el mismo capítulo 3, en lo que le sigue diciendo, dice que el bautismo ahora nos da salvación,
Y aunque no quita las inmundicias de la carne, aunque el bautismo no es mágico como para que nos quite, ¿verdad? También de alguna manera, o ya no deseemos, ya tengamos estos anhelos, estos pensamientos, cosas inmundas de la carne, ¿sí? Sí que nos da una buena conciencia, ¿verdad? Esa es la aspiración a una buena conciencia. Para eso somos bautizados, eso es lo principal, que nosotros queremos obtener una aspiración, una buena conciencia, comenzar a practicar, ahora sí, las cosas de Dios. Eh, entonces en eso nosotros debemos de estar trabajando como cristianos, porque eso se lo está diciendo en general a todos los cristianos. De hecho, como van a poder ir viendo en cuanto a las cualidades del evangelista, muchas de ellas son en general para todos los cristianos. Por eso es lo que veíamos al principio, que el evangelista debe ser ejemplo. ¿Pero ejemplo para qué? Algunos pudieran pensar que debe ser ejemplo solamente para ver que sí está bien que seas evangelista. ¿Sí te estás poniendo el ejemplo? Ah, sí, ya, eso está bien. No, es poner el ejemplo para tener esta autoridad de decirle también a la iglesia, háganlo, sean así, yo lo hago, ustedes también háganlo. Para eso es el ejemplo que pide el apóstol Pablo a Timoteo tener. Hechos 24:16, como pueden ver, eh, Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo cuando estaba delante del gobernador, él decía que esto es lo que él hacía. Tú puedes cerciorarte, decía el gobernador, tú puedes cerciorarte. No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. No me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Eso, dice él al final, es tener una conciencia sin ofensa. Eso es tener una buena conciencia delante de Dios o una conciencia limpia. Que eso que él profesa, ¿verdad? El apóstol Pablo profesaba, ¿sí? El camino que ellos llaman herejía, ¿sí? Yo así sirvo al Dios de mis padres. Así creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas y teniendo esperanza en Dios, ¿sí? De que ha de haber la resurrección de los muertos. Entonces, esa fe que él profesaba, el apóstol Pablo, dice él, yo la demuestro así. A mí no me vas a hallar amotinando, no me hallaste disputando, no me hallaste peleando, todas las cosas de las que me acusan, no las pueden probar. Porque lo que yo creo, en mi vida lo demuestro. Eso es tener una conciencia limpia. Lo que yo creo, eso hago con mi vida. Lo que yo digo creer, lo que yo predico, yo lo demuestro con mi vida. Eso es a lo que se le llama tener una conciencia limpia de acuerdo a la palabra de Dios. Igualmente, Hechos 26, versículos 9 al 11. ¿Me dio a leer, hermano José, por favor? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo vi mi muerte. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera, porque a ellos los perseguía hasta en las ciudades. Y entonces aquí vamos al apóstol Pablo admitiéndolo todo. Todo lo admite. Yo encerré a cárceles a los santos. Y cuando querían matarlos, yo di mi voto. Y estaba de acuerdo que los mataran. Muchas veces los castigaban en la sinagoga. Yo los forzaba a blasfemar. Y enfurecido, los perseguía. Yo iba buscándolos. Iba buscándolos. No se me escaparan para. Porque entonces, después de hacer todo esto, el apóstol Pablo dice, yo he vivido con buena conciencia delante de Dios. ¿Qué dice eso el apóstol Pablo? Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Él decía, yo había creído que esto era mi deber. Así siempre lo creí. Entonces,
Él siguió su conciencia, lo que su conciencia le decía. En ese momento él creía que esto estaba bien y él con su vida lo demostraba. Podemos, pues nuestra conciencia puede equivocarse. No, la conciencia no se equivoca. La conciencia no se equivoca. La conciencia no, por eso la conciencia No es lo mismo nosotros y la conciencia. no es consciente. ¿Qué es ser consciente? Saber lo que hace, Saber lo que hace. justificar lo que hace, no. O sea, hacemos conscientemente, lo estoy haciendo porque justifica tu acto. Estás consciente. Estás consciente, estás utilizando, ¿qué te dice tu consciente? ¿Qué es la conciencia? Ahora vamos a poner filósofo, ¿verdad? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es ser yo? Vámonos, así es, ¿verdad? Él decía, yo esto, mi conciencia yo lo tengo y yo lo demuestro, ¿verdad? Yo en mi conciencia pienso que lo correcto es matar, entonces yo mato. Yo en mi conciencia creo que lo correcto es hacer los blasfemar, eso hago con mi vida. Y la conciencia de él estaba limpia. En ese momento estaba limpia. Nos puede parecer difícil de entender, ¿sabes? Pero así lo hizo el apóstol Pablo. Otras cosas tal vez no estaban limpias, ¿verdad? Tal vez su alma estaba corrupta, su alma estaba sucia en ese momento, tal vez su corazón no era un corazón limpio, sus intenciones tal vez no eran limpias. Podemos hablar de varias cosas que tal vez no estaban limpias en ese momento, pero el apóstol Pablo dice: mi conciencia sí, porque yo actuaba de acuerdo a lo que yo creía era mi deber. En cuanto a la pregunta, ¿la conciencia se puede equivocar? Pues sí, ¿verdad? La conciencia se puede equivocar porque esta conciencia debe alinearse a lo que es la verdad de Dios. Dice primero los Corintios capítulo 4 versículo 4, hermana Eva. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Sí, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Dice él, tenía una buena conciencia ante las cosas que él hacía, pero eso no lo justifica, ¿verdad? Por eso pongo aquí que la conciencia no es una guía infalible, aunque sí debe ser guía para nosotros. Por eso también decía el apóstol Pablo a Timoteo, no solamente manteniendo la buena conciencia, sino además manteniendo, ¿qué otra cosa dice? ¿De acuerdo? La fe. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Son dos cosas, porque si nada más mantenemos la conciencia, nos podemos equivocar. Hay que mantener una buena conciencia, el evangelista debe hacerlo, pero también debe mantener la fe, que la conciencia falla, la conciencia se equivoca. Pero bueno, aún así, ahorita que nada más nos estamos enfocando en lo que es la conciencia, sí dice el apóstol Pablo igualmente que está mal violar la conciencia. Romanos capítulo 14, versículo 23. Monse, alcánzale. El pecado violar la conciencia. Es pecado violar la conciencia. El que duda sobre lo que come no es condenado, porque no lo hace por fe, y todo lo que no proviene de fe. Sí, el apóstol Pablo aquí hablaba incluso sobre lo que comemos y cómo a veces en las cosas que hacemos podemos dudar. Nuestra misma conciencia nos condena. Nuestra misma conciencia nos dice, lo estás haciendo no más porque todos los demás lo hacen. ¿Sí? Pero tú sabes que está mal. Y a veces tiene que ver con eso, ¿verdad? Con las cosas como nosotros las entendemos de acuerdo a la conciencia. El apóstol Pablo a veces hablaba de los sacrificados los ídolos. El otro día hablamos sobre las fiestas que pueden ser dedicadas a los santos. Y para algunos eso puede ser nada. Es decir, que esta fiesta la dediquen a un santo, cosa de ellos, ¿verdad? Pero pues yo vengo aquí a los jueguitos por los niños, está bien, ¿verdad? Pero si algún hermano dice, no, si esto es dedicado a los santos, yo no quiero estar aquí. Esto es para catolicismo, yo no quiero sentir como que estoy participando de lo que ellos hacen, por eso me está diciendo mi conciencia. Entonces yo debo de actuar conforme a mi conciencia. Si mi conciencia me dice eso,
Pero luego digo, bueno, pues no voy a decir nada, porque pues aquí ya venimos todos, y digo que yo me pongo con mis cosas y luego van a decir todo, que ay, qué exagerado. Pues bueno, ahí voy. Estoy actuando en contra de mi conciencia. Estoy condenando por mi conciencia. Y eso no proviene de fe. No estoy haciendo lo que estoy haciendo con fe, aunque sea algo muy típico. Y todo eso, pues, nos es pecado, ¿verdad? Por eso también debemos comprender a veces, aunque digo, no vamos a meter tanto en este tema, porque no se trata de eso, pero a veces debemos entender también la conciencia de los demás. Lo que los demás nos dicen, no lo hago por lo que mi conciencia siente. Debemos también comprenderlo como hermanos, la cuestión. Entonces el evangelista debe actuar así, ¿verdad? De acuerdo a su conciencia, eh, no violar su conciencia, no violar lo que su conciencia le dice. Y como más adelante se lo voy a explicar, Pablo hablaba de cómo los falsos maestros, los que él llama falsos maestros, sí lo hacían. Ellos actuaban en contra de su conciencia. Ellos sabían que algunas cosas estaban mal, pero aún así las enseñaban. ¿Para qué? Para caer bien. Porque de lo que enseñaban, ganaban también. Pues por eso ellos actuaban en contra de su conciencia, pero Pablo dice a Timoteo no lo hace. Un evangelista con limpia conciencia, ¿qué hace? Bueno, no muestra contradicción entre su vida y el mensaje que da. Trabaja con sinceridad y no tiene intenciones ocultas. No debe tener la intención que da Cristo al evangelista que tiene. Y no decir, lo hago porque quiero agarrar fama. Lo hago porque que si lo hago, así gano dinero más fácil. Lo hago porque así sí le voy a gustar aquí a la mujer que también. Aunque también se equivoca, ¿verdad? Porque el evangelista también lo van a ver equivocarse. En cualquier lado que ustedes vayan, aunque se equivoca, sabe reconocer que se equivocó, pide perdón y enmienda esas cosas por las cuales se equivocado. Predica el evangelio con verdad y no quita las partes incómodas. A veces también de eso se trata, ser evangelista, predicar lo que sabes que a la congregación no le va a gustar, que sabes que van a ser caras de disgusto, pero así lo tiene que hacer uno, ese es el trabajo. No actuar en contra de la conciencia, porque si yo sé en mi conciencia que debo enseñar esto, pero luego ya sé cómo se van a poner aquí en la congregación, que no les va a gustar, pues no digo nada, estoy actuando en contra de mi conciencia. El evangelista con limpia conciencia tiene un amor genuino por aquellos que lo escuchan y no son simples números. No deben ser para el evangelista aquí números, nada más. Yo debo ir a un mensaje, debo tener un amor genuino por la congregación. Y además, no teme ser evaluado. La evangelista con limpia conciencia no teme ser evaluado en lo que sea necesario de acuerdo a su trabajo. Porque con limpia conciencia sabe que está haciendo lo que la escritura le está pidiendo. Bueno, en cuanto a esto, ¿verdad? Creo que es nada más lo que quiere decir. Digo, nos va a decir muchas cualidades de escritura y no voy a profundizar en todas. Hay algunas que no hace falta profundizar en ellas, ¿verdad? Que son muy sencillas. Pero en esta sí quise profundizar un poco, ¿verdad? Lo que se trata de la limpia conciencia, porque de pronto no se puede entender muy bien qué. Ah, y en el siguiente punto también, ¿verdad? El siguiente punto también es el de la piedad. También debemos de comprender lo que es la piedad. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 2. Ahí vas a leerlo, Gama, por favor, y ahí me echas un comentario de acuerdo sobre todo esto que te haya resaltado. Dice, entonces de todo así serán rogativas, oraciones espirituales y esperanza, con todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en vivencia, para que Dios nos siente, naturalmente en toda piedad y ¿qué te parece? Pero en cuanto a que el evangelista, en cuanto al evangelista o en cuanto a aquí de quién se está tratando en este pasaje. Bueno, lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es que él, como que yo lo entiendo como una dice, hace bien sin ver hacia ¿verdad? Y lo que yo puedo aquí al primera vista en el comentario es que Pablo le dice a Timoteo, pues tú vas rogativas, oraciones, y da acciones de gracias, la acción de gracias que son perfectos, la novedad, todo lo que tiene que ver con la piedad, hacia arriba.
Y con todos los hombres, dice, con los reyes, aunque generalmente no todos los reyes eran buenos, ¿verdad? Sino lo que estamos diciendo es, pues tú haces, como en otras ocasiones Pablo lo dijo, hagan bien, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Y para que ustedes dependan de mí, hagan el bien y mayormente los de la sociedad. Aquí Pablo una vez más está diciendo la función. Pues tú tienes que, ¿verdad? Tú tienes que presentarte ante todos como un buen ejemplo, tienes que dirigirte a todos con bien, tienes que tener una buena conciencia y ser bueno, ¿verdad? Benevolente para todos. ¿Para qué? Para que todos vivamos, dice Pablo, ¿verdad? Esto tiene un propósito, o te lo digo, para que todos estemos bien, para que en lo que más se pueda, ¿verdad? Todos vivamos en armonía, honestamente. Sí, así es, ¿verdad? Que no tenga nada que no haya problemas con los demás. Pues evitarnos de pronto problemas innecesarios, ¿verdad? Entrar en discusión con otros por cosas que de pronto pues, no tienen mucho sentido, pero que tienen que ver con esta cuestión de los que estaban en eminencia, otros hombres, ¿verdad? Que, como bien dice, muchas veces eran buenos, podían tenerles desprecio por quien era el rey ahí en esos momentos, gobernador, por quien era el César, porque eran romanos, porque por lo que simbolizaban, podían tener ese disgusto por ellos y de pronto entrar en conflicto por eso, estar entrando en conflicto por ese tipo de cosas. Y Pablo les dice, porque aquí se lo está diciendo algo que deben hacer todos los cristianos, orden gracias, pidan por ellos, pidan por los hombres, y así van a vivir quietos y reposadamente. Y de pronto nosotros entramos en conflicto porque tú escuchas cristianos que empiezan a decir que, hombre, esa presidenta que está ahorita, viene así, el gobernador que tenemos, viene y el presidente, y el otro presidente también, es un esto, es un aquello, dice el otro, y luego sale otro hermano diciendo, no, pero este es el mejor, este es la mejor presidenta que hemos tenido muchos años, no, es la mejor presidenta. Y ya estamos aquí entrando en discusiones con otros, peleando con el vecino, que porque votó por esto, que porque votó por aquello. Además, en vez de que vivamos quietos y reposadamente, entramos en discusiones por cosas sin sentido y por cosas que van contrarias a como cristianos debemos de orar por todos los hombres, ¿verdad? Orar por ellos, por quienes nos gobiernan, por nuestros patrones, a veces que también los patrones a veces no son muy del agrado en los trabajos, pero por ellos debemos de pedir, debemos de buscar hablar lo mejor que se pueda sobre ellos, que a veces no podemos echarle muchas flores a las personas, pero lo mejor que se pueda, lo que sí podemos es evitar hablar más de los demás, eso sí lo podemos hacer. Creo que sobre todo esto se va enfocando este pasaje bíblico. Aquí, en este pasaje se utilizan varias palabras en griego, ¿verdad? Una para quieto, otra para reposadamente, otra para piedad y otra para honestidad. La que tiene que ver con estar quieto es esta, queremos, y esta va a indicar, de acuerdo a los diccionarios, una tranquilidad que surge desde afuera, libre de perturbaciones externas, que nadie te va a estar molestando como te hagamos. Evitar que los demás estén aquí contigo entrando en discusión, perturbándote. Si uno vive en piedad y honestidad, no va a evitar lo externo. La otra palabra, cuando dice reposadamente, es Jesuquíos, y esta significa una tranquilidad. Está tranquilo, apacible, estable, pero interiormente. No tiene que ver con lo exterior, sino con lo interior. Y esta pues es inspirada por Dios. No solamente tiene que ver con que yo estoy tranquilo, yo me siento en paz con quien yo soy, con lo que hago. No, tiene que ver también con que no molestes a otros, aunque estás en paz contigo mismo en tu interior, y que eso provoca que también no estés entrando en conflictos, en discusiones con otros. De eso se va tratando también esta palabra. Bueno, ahora la importante, la que tiene que ver con la piedad, porque decimos que el evangelista debe vivir en piedad, debe ser piadoso. Bueno, ¿qué significa esta palabra? Significa Amor, mostrar amor a los demás. mostrar amor a los demás.
¿Qué es ser piadoso? Lo que, por decir yo, todo usted no de la piedad, no. Una cosa es piedad, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? La piedad, como misericordia, ¿no? Entonces, si usted lo aplica así, ¿qué significa que seamos piadosos nosotros? Preocuparnos por ellos, que los perdonemos, ayudarlos. No es piadoso, Pues no sé. ¿Usted cómo lo entiende? Bueno, sí sé, eso no lo voy a decir. no le entiendo. Bueno, ahí le va, ahí le va. A ver, veamos. Yo pienso, así poniéndonos un poco filosóficos. Siempre, bueno, yo pienso que siempre hay que compararlo siempre frente a Dios. Yo pienso a lo mejor que la piedad es el conjunto de normas, de leyes, de moral, que rigen a alguien. Que esta persona tiene por condición propia seguir. Por ejemplo, no podríamos decir que un kamikaze no es piadoso porque mata gente y se mata a sí mismo. Y Dios dice que es pecado el amor. Bueno, él, de acuerdo a su conciencia, es piadoso. Porque está orientando y llevando su vida frente a esas normas, reglas que es correcto. Por eso yo pienso que la piedad hay que compararla o con una frente a Dios. Si lo ponemos frente a Dios, bueno, entonces la piedad que Dios pide es todas aquellas normas, reglas que Dios pide, el ser bueno, el ser un ejemplo para los demás, el tener una buena conciencia de acuerdo a lo que Dios quiere. Sí, porque está el tenerle piedad a alguien, ¿verdad? Y el vivir piadosamente, ¿verdad? Como lo estamos hablando ahorita, ¿verdad? Es lo que nos dice el texto, que vivamos con piedad y honestidad. Es una manera muy general de referirnos en cuanto a las cosas de Dios, ¿verdad? Como dice Gama, pues va a tener que ver más con esto, ¿verdad? Aquí está, ¿ves? Esta palabra, la palabra griega que se utiliza para piedad es eusebia. ¿Qué nos dicen? O como yo lo recopilo aquí de lo que nos dicen muchas veces los diccionarios bíblicos en cuanto a esta palabra. Bueno, piedad es algo que caracteriza o es caracterizada por una actitud en pos de Dios, que vamos detrás de lo que nos va diciendo Dios que debemos hacer con nuestra vida. Hace aquello que le es agradable a Dios, ¿verdad? De una manera muy general es eso, es una persona que vive su vida de acuerdo a lo que Dios demanda, ¿verdad? Es la actitud recta para con Dios y en general para con todo lo divino. La actitud que no elimina a Dios ni degenera en fútil superstición, ¿verdad? Como muchas personas hacen, ¿verdad? Eliminamos a Dios de la vida y empezamos a quererla entender por medio de otras cosas. Se dice, no, el que es piadoso no hace eso. Una persona que vive en piedad siempre hace las cosas de acuerdo a las cosas de Dios. Así piensa, así se maneja, así actúa. Todo tiene que ver con Dios. Nada tiene que ver con la superstición, con la suerte, con los astros, con los dioses, con los fantasmas, con los esto, con lo aquello. No. Tiene que ver con Dios. Hay una respuesta de acuerdo a Dios. Siempre una respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. La actitud que otorga a Dios el lugar que debe ocupar en la vida, el pensamiento y la devoción. Y a mí esta última definición me gusta mucho porque nos va a decir lo que tiene que ser una persona piadosa. Darle a Dios el lugar que debe de tener. Eso es ser piadoso en nuestra vida. Poner a Dios que ocupe el lugar en nuestra vida que debe ocupar. Y en nuestros pensamientos también. Y en nuestro tiempo también. Y en nuestro hogar también. Y en nuestra familia también. Dios siempre va a tener ese lugar que debe ocupar. Cuando Dios no ocupa ese lugar en nuestra familia, estamos faltando, ¿verdad?, en cuanto a la piedad. Cuando en nuestro tiempo Dios no ocupa el lugar que debe ocupar, también nos está haciendo falta piedad. En lo que hacemos durante nuestro día, si Dios no ocupó ahí el lugar que debe ocupar, nos está haciendo falta piedad. Y la última, ¿verdad?, que tiene que ver. Sí, la piedad dice el piadoso. Cuando dicen que él es un piadoso o que No, es que piadoso es Es bueno que tenga actitud. vivir. Piadoso es esto, vivir de acuerdo a las cosas de Dios, ¿verdad?
Vivir piadosamente, vivir conforme al mandamiento. ¿Sí? Y darle a Dios el lugar que debe ocupar en la vida, ¿verdad? Sí, normalmente cuando hablamos de una persona piadosa, ¿verdad? Siempre que se habla de una persona piadosa, siempre es de acuerdo a la religión. Es muy difícil que utilicemos esa palabra para algún otro ámbito. ¿Verdad? Pero siempre decimos, esto es la piedad. ¿Verdad? Es como describir lo que es el amor. La persona que vive en amor, pues es amor. ¿Verdad? Entonces aquí estamos describiendo lo que es la piedad. Una persona que vive de acuerdo a la piedad, una persona piadosa. ¿Verdad? Vivir piadosamente, claro, va a ser esto, ¿verdad? Con piedad y honestidad. Va a ser de una manera muy general. Es una persona fiel a Dios, ¿verdad? Una persona que hace lo que tiene que hacer de acuerdo a las normas de Dios, a sus leyes. Es una persona piadosa. Es lo mismo que hablar de una persona recta, ¿verdad? Para las cosas de Dios. Es una persona que, por ejemplo, si lo ponemos en cuanto a las leyes humanas, una persona piadosa sería una persona que hace todo lo que dice la ley, todo. ¿Sí? No se estaciona donde no se debe estacionar, paga sus impuestos, paga el predial, ya me dijeron que luego nadie lo paga, paga la luz cuando debe de pagarla, nunca se pasa de la fecha, pues siempre así como que muy correctito hasta en lo que nadie le va a pedir, ¿verdad? Que todos dicen, pues eso nadie lo hace, ¿verdad? Eso no pasa nada si no lo haces, pero una persona que es muy así, ¿verdad? Pues siempre, no, pero aquí dice que debo pagarlo antes del 12, pero si lo pagas el 13 no pasa nada, no, sí, pero aquí dice antes del 12. Entonces, así, ¿verdad? Una persona así muy recta de acuerdo a las leyes humanas, es lo mismo acá. Una persona piadosa va a buscar vivir su vida siempre de acuerdo a lo que hace Dios. Los demás tal vez le digan, no pasa nada si no lo haces así, o sea, nadie te va a decir nada. No, pero yo quiero vivir así porque pienso que es lo que Dios quiere, yo así lo leo en la escritura, yo así lo quiero hacer. Hermano, ves que aquí ninguna congregación lo hace así como tú dices. Sí, hermano, pero yo quiero vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Hermano, no pasa nada si hoy no haces esto, si no vas a la reunión, no le haces, ahí vas duele. No, hermano, yo quiero vivir así. Es una persona piadosa, siempre vive su vida de esta manera. Y eso es lo que debe esforzarse todo cristiano por llegar a ser, ¿verdad? ¿Y algo más? Estamos hablando de que es una que caracterizada por una actitud. Podemos decir que es una persona que tiene una relación con Dios. Sí, claro. De hecho, esta parte es importante, esta que usted lee, porque dice que lo caracteriza. Lo caracteriza, es decir, que cuando los demás lo ven a usted, eso es lo que ven. ¿Verdad? Una persona de Dios. Los que le conocen, tanto hermanos como otras personas que no sean creyentes, ven algo, hay algo en usted que lo caracteriza. A veces eso no nos caracteriza. Sí, procuramos vivir de acuerdo a la ley de Dios, pero más bien lo que nos caracteriza es que somos muy habladores, que somos muy soberbios, que somos muy payasos, que somos muy enojones, que somos muy peleoneros, que nos gusta discutir mucho, que somos malos empleados, que somos malos vecinos, que somos malos amigos, que siempre quedamos mal. Pues, a veces más bien son ese tipo de cosas las que nos caracterizan como personas. Y el cristiano, cuando vive piadosamente, eso te caracteriza. No hay de otra. No puedes ser una persona piadosa y que las personas no se den cuenta. Si vives piadosamente, los demás van a decir siempre, aunque lo digan respectivamente, pero van a decir, este es bien santito. ¿Sí? Este es bien así, nunca quiere decir malas palabras, nunca, siempre está hablando de cosas de Dios, siempre es bien así, aunque lo digan así, de una manera despectiva, nos caracteriza la piedad. Eso es a lo que Dios quiere que lleguemos nosotros en nuestra vida. Y con más, hasta que no voy a dejar nada más con este texto, esto se acabó el tiempo, pero con más razón, al evangelista lo debe caracterizar eso. ¿Sí? Puede un evangelista ser una persona que no lo caracteriza una vida piadosa, que no lo caracteriza que se está dedicando a la obra de Dios, que se esfuerza por estas cosas. Por eso le dice ahí Pablo a Timoteo, ahora sí a él como evangelista, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad en un tiempo
en el que los filósofos, creo que Gama nos contaba, ¿no? Los filósofos se ejercitaban mucho y Aristóteles eran personas musculosas, cuando tú los ves representados, ejercitaban bastante su cuerpo. Era una intención hacerlo así porque cuando no podían restar contra ellos su presencia corporal grandota, intimidad y perdían, ya no sé. O sea, si alguien hablaba, ¿verdad?, en contra de ellos, o no podían, ¿verdad?, con su filosofía, perdón, podían con la filosofía de ellos, empezaban, ¿verdad?, como a tomar una postura de agresiva y ahí ya me vas a ganar, y mejor me callo. También, si no era por el palabrerío, era por la fuerza. Sí, y bueno, los atletas ni se diga. Si hablamos de atletas, pues no eran gente escuálida. Los atletas se ponían, disciplinaban su cuerpo de esa manera. Y bueno, por eso aquí le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pues ejercítate para la piedad. Lo corporal, lo que hacen los demás, para poco es provecho. Pero la piedad, ya vimos lo que es, para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ya en otra ocasión, ¿verdad?, que podamos continuar con este tema, podremos hablar y ustedes podrán pensar en lo que significa ejercitarse para la piedad. ¿Cómo se ejercita uno para la piedad?